Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. Quiero agradecer a todos los administradores de esta página, de la comunidad del Bhagavad Gita tal como es, especialmente a Georgina por la invitación. Por supuesto, quiero agradecer a todos los miembros de nuestra comunidad que encuentro tras encuentro se encuentran presentes en estas charlas. Hoy vamos a estar abordando el estudio del capítulo 4 del Bhagavad Gita tal como es, titulado El conocimiento trascendental, específicamente el texto número 7 de dicho capítulo. Este capítulo tiene un valor muy importante dentro de la estructura y del contexto del Bhagavad Gita, porque Krishna directamente va a exponer aspectos centrales relacionados con el conocimiento, su importancia, la forma de transmisión, los motivos por los cuales Krishna como divinidad suprema se hace presente en su aspecto personal en la tierra. Y específicamente digo, esto es muy valioso porque de alguna manera nos va a permitir comprender las coordenadas de lo que entendemos por conocimiento dentro del contexto de la filosofía Vaishnava. Así que, en primer lugar, voy a cantar brevemente Jayo Radha Madhava, voy a leer el texto en sánscrito, la traducción en español, el comentario por Srila Prabhupada, y luego de eso dar mi propia explicación al respecto. Nuevamente, gracias a todos, sean todos muy bienvenidos. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopijana Vallabha Girivardhari, Gopijana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Raja Janaranjana, Yashodanandana Raja Janaranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopijana Vallabha Girivardhari, Gopijana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Raja Janaranjana, Yashodanandana Raja Janaranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopijana Vallabha Girivardhari, Gopijana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe, Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Sri Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Sri Radhe.
Saludos para George López, para Úrsula Botger, Ummada Villanidi y para Luis Gómez. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata avyutanama dharmasya tadatmanam srijamyaham. Cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa o descendiente de Bharat y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. Traducción y significado: por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La palabra Sri Shami es significativa aquí. Sri Shami no se puede emplear en el sentido de creación porque, de acuerdo con el verso anterior, no existe creación de la forma o el cuerpo del Señor, ya que todas las formas que existen eternamente. Por lo tanto, Sri Shami significa que el Señor se manifiesta tal como Él es. Aunque el Señor aparece en un momento programado, es decir, al final del Dvapara Yuga, del 20º milenio del 7º Manu, en un día de Brahma, aún así Él no está obligado a someterse a esas reglas y regulaciones porque está en completa libertad de actuar a voluntad de muchas maneras. En consecuencia, Él aparece por su propia voluntad cuando quiera que haya un predominio de la irreligiosidad y una desaparición de la verdadera religión. Los principios de la religión se presentan en los Vedas y cualquier discrepancia en lo referente a la ejecución debida de las reglas de los Vedas lo vuelve a uno irreligioso. En el Bhagavatam se declara que esos principios constituyen las leyes del Señor. Únicamente el Señor puede manufacturar un sistema de religión. Los Vedas también se aceptan como palabras que en un principio el propio Señor le comunicó a Brahma desde dentro del corazón. De modo que los principios del Dharma o de la religión son las órdenes directas de la suprema personalidad de Dios. Dharmam tu sakshat Bhagavad Pranitam. Estos principios indican claramente a todo lo largo del Bhagavad Gita. El propósito de los Vedas es el de establecer dichos principios bajo la orden del Señor Supremo. Y al final del Gita, el Señor ordena directamente que el principio más elevado de la religión es entregarse solo a Él y nada más. Los principios védicos lo incitan a uno a entregarse a Él por completo, y cuando quiera que las personas demoníacas perturban esos principios, el Señor aparece. Por el Bhagavatam sabemos que el Señor Buda es la encarnación de Krishna que apareció cuando el materialismo se había extendido y los materialistas estaban usando como pretexto la autoridad de los Vedas. Aunque en los Vedas hay ciertas reglas y regulaciones restrictivas en cuanto a sacrificios de animales, con ciertos propósitos específicos, la gente de tendencia demoníaca, no obstante, se dio al sacrificio de animales sin hacer referencia a los principios védicos. El Señor Buda apareció para detener esa necedad y establecer los principios védicos de la no violencia. Así pues, todo y cada uno de los avataras o encarnaciones del Señor tiene una misión específica y a todos ellos se los describe en las escrituras reveladas. A nadie se le debe aceptar como un avatar a menos que se lo mencione en las escrituras. No es cierto que el Señor aparece únicamente en tierra hindú. Él puede manifestarse donde quiera y cuando quiera que desee aparecer, en todas y cada una de las encarnaciones. Él habla tanto de religión como puede entender la gente en particular que se encuentra bajo esas circunstancias específicas. Pero la misión es la misma: llevar a la gente hacia el estado de conciencia de Dios y de obediencia a los principios de la religión. Algunas veces Él desciende personalmente y a veces envía a su representante fidedigno en la forma de su hijo o sirviente. O Él mismo desciende en alguna forma disfrazada. Los principios del Bhagavad Gita se le hablaron a Arjuna y además a otras personas muy elevadas porque él estaba muy adelantado en comparación con las personas ordinarias de otras partes del mundo. 2 más 2 son 4 constituye un principio matemático verdadero tanto en la clase de aritmética para principiantes como también en el curso adelantado. Aún así, hay matemáticas superiores y matemáticas elementales. Por lo tanto, en todas las encarnaciones del Señor se enseñan los mismos principios, pero estos parecen ser superiores o inferiores en diferentes circunstancias. Los principios superiores de la religión comienzan con la aceptación de las 4 órdenes y los 4 estados de vida social, tal como se explicará más adelante. Todo el propósito de la misión de las encarnaciones es el de despertar en todas partes el estado de conciencia de Krishna. Esa conciencia es manifiesta y no manifiesta solo bajo diferentes circunstancias. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata
Avyutanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. Cuando quiere, donde quiera que haya una declinación de la práctica religiosa o descendiente de Bharata y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasad Swami Iti Namine Vanchakal Patarubhyascha Kripa Sindhu Vyayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bien, nuevamente, bienvenidos a todos, gracias por la invitación. Estamos abordando el estudio del capítulo 4 del Bhagavad Gita, tal como es, denominado el conocimiento trascendental, específicamente el texto 7. Bien, este capítulo en particular es muy importante, ¿sí? Porque Krishna está exponiendo temas que son muy valiosos para la comprensión de la filosofía Vaishnava, que expone el Bhagavad Gita tal como es. Y en particular hay un término clave que aparece en el texto de hoy, que es la palabra religión. La palabra religión puede ser utilizada en varios sentidos. Técnicamente acá se está traduciendo el término sánscrito dharma como religión. Y en primer lugar quisiera junto a ustedes poner de manifiesto cuáles son las conciencias de aceptación respecto de un proceso religioso. En el significado de hoy, Srila Prabhupada está explicando que el Señor Supremo desciende como avatar, que el Señor Supremo tiene una forma que es increada, que la forma de Krishna es eterna, plena en conocimiento y bienaventuranza, y que Él directamente desciende a este mundo cuando prevalece la irreligión, o que incluso Él envía a sus representantes también para poder darle relevancia al Dharma o a la religión. Entonces, por supuesto, Srila Prabhupada está haciendo mención que la religión son las leyes de Dios y que en el contexto de la cultura india antigua, esa ley de Dios se expresa concretamente en un conjunto de textos que en sánscrito se denominan Vedas. La palabra en sánscrito Veda, específicamente en una de sus acepciones, significa conocimiento. Y esto podría llevarnos a una paradoja que ni el propio Prabhupada habría sostenido. ¿Es entonces la gente de la India tradicional religiosa por seguir los Vedas? Y como en el resto del mundo hay otros textos religiosos como la Biblia o el Corán, esa gente al no seguir directamente los Vedas serían personas irreligiosas, estarían por fuera de la práctica de una vida espiritual. El punto es que no. El punto es que específicamente Srila Prabhupada está diciendo que hay matemáticas básicas y matemáticas avanzadas. Y en este sentido, Krishna como avatar o los representantes de Krishna que descienden a este mundo material explican sobre el Dharma o explican sobre la religión en el grado o en la medida que la gente de cada cultura del planeta Tierra puede llegar a asimilar o puede llegar a entender. Entonces, supongamos que uno estudia matemáticas avanzadas en la universidad. ¿Son esas las verdaderas matemáticas? ¿Y son falsas las matemáticas que aprende un estudiante de primer grado de la escuela primaria? No, evidentemente no. Hablamos de matemática avanzada en la universidad y hablamos de matemática elemental en la primaria, pero ambas matemáticas son genuina matemática. La diferencia es que tienen diferentes grados de complejidad. Es muy diferente el grado de complejidad que uno puede estudiar en alguna carrera universitaria, la matemática avanzada, que el grado de complejidad que puede estudiar respecto de la matemática un estudiante de primer grado de la escuela primaria. Pero ambas matemáticas son correctas, ambas matemáticas son verdaderas, solo que difieren en el grado de complejidad y difieren también, por supuesto, en el grado de profundidad. ¿Por qué? Porque el estudiante de primaria tiene menos capacidad para asimilar conceptos matemáticos más abstractos. Y esos conceptos matemáticos más abstractos sí puede llegar a asimilarlos un estudiante avanzado dentro de alguna carrera universitaria, de alguna facultad en particular. Pero ambas son matemáticas, avanzadas o elementales. Entonces,
no es que solamente es posible practicar la religión dentro de la India, porque la ley de Dios se expresa a través de los Vedas, sino que también, como en el caso de las matemáticas, Krishna expone un tipo de dharma o un tipo de proceso religioso avanzado, como el que plantea ante Arjuna en el contexto de la batalla de Kurukshetra, cuando en este diálogo entre un discípulo, que es Arjuna, y un maestro, que es Krishna, se expone el Bhagavad Gita tal como es, lo cual implica un alto grado de comprensión del proceso del Dharma. Y esto no quiere decir que Krishna desfavorezca a personas que no pertenecen a la cultura védica o que están por fuera del sistema de Varnashram, porque en otros territorios del planeta, en otras latitudes geográficas, incluso por fuera de la India, también hay personas que cuentan con textos religiosos, como puede ser la Biblia o como puede ser el Corán. Y esos textos religiosos explican sobre religión el grado de avance de la religión que la gente en cuestión de esas culturas puede llegar a asimilar. Entonces, quiero decir con esto que el fenómeno religioso no es un fenómeno del cual la India solo tenga monopolio, sino que hay un fenómeno religioso difundido a lo largo y a lo ancho de este planeta Tierra. Obviamente, presente en el contexto de la cultura de la India, a partir de los Vedas, cuya esencia es el Bhagavad Gita tal como es, pero también fuera de la India, la religiosidad se manifiesta en otras formas discursivas, como la de la Biblia, la del Corán o tantas otras, según el nivel de comprensión que cada pueblo en particular puede asimilar respecto del nivel básico o avanzado de la religiosidad. O sea, la religiosidad está presente en todas las partes del mundo, como fenómeno, accesible al ser humano. Ahora, el tema es cómo el ser humano accede a la religión, cómo el ser humano de alguna manera adhiere a un proceso religioso. Es decir, qué tipo de mentalidades y qué tipo de estados de conciencia pueden hacer que nosotros como seres humanos adoptemos un determinado proceso religioso, sea el propuesto en los Vedas o sea el propuesto por fuera de la cultura védica. Entonces, la aceptación del Dharma, la adhesión a un proceso religioso por parte de las personas de diferentes partes del mundo, por un lado, puede tener que ver con una tradición fundante. Es decir, estoy hablando desde Buenos Aires, Argentina, un país soberano, formalmente hablando, una ex colonia española, y por lo tanto, como ex colonia española, la religión predominante de la República Argentina, religiosa y culturalmente hablando, es la Iglesia Católica y Apostólica Romana. Entonces, hay personas que hemos atravesado en nuestra niñez por una práctica cultural del catolicismo, porque al provenir de una ex colonia española, al tener padres formados en la religión católica, muchos de nosotros, por una cuestión familiar, se nos impuso en la niñez haber ido a hacer precatequesis, haber hecho catecismo, haber tomado la comunión, la confirmación, haber formado parte de la juventud de la Acción Católica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, han sido practicantes del catolicismo. Entonces hay quien llega a la religión simplemente por una imposición familiar, donde no hay mucho, podríamos decir, espacio para la deliberación o la reflexión, sino que simplemente padres católicos
quieren que sus hijos reciban los ritos básicos dentro de la iglesia de la cual la familia forma parte. Entonces, hay aspectos familiares que nos llevan a adherir a ciertos procesos religiosos. Hay aspectos culturales que nos llevan a practicar ciertas religiones. Hay aspectos políticos que también pueden influenciar en la adopción de cierta mentalidad religiosa. También, por supuesto, puede haber sentimientos particulares. Krishna, en el Bhagavad Gita, afirma que a veces la gente que sufre busca la religión, que a veces que la gente que busca progresar económicamente busca la religión, que a veces que la gente que es curiosa busca la religión, o que incluso ahí ya entramos en otro tipo de mentalidad, y con esto continuamos el análisis de hoy del por qué determinadas personas se acercan a la práctica de la religión, y es porque algunos también buscan conocimiento espiritual, un conocimiento acerca de Dios. Entonces, hay diferentes causas y diferentes motivos para que en la India y fuera de la India, dentro de la cultura védica o de manera externa a dicha cultura, la gente se acerque a la práctica de la religión. Hay gente que se acerca por tradición familiar, hay gente que se acerca por tradición cultural, hay gente que se acerca por formalidades políticas. Recuerdo hace muchos años en Argentina había un presidente, un candidato a presidente que practicaba la religión musulmana, pero como la Constitución Nacional en aquella época decía que el presidente tiene que ser católico, ese presidente practicó formalmente o adhirió formalmente al catolicismo por una cuestión meramente política, porque de hecho venía de una fe musulmana. Entonces, por motivos familiares, por motivos culturales, por motivos políticos, se puede llegar a la religión. También se puede llegar a la religión por cierto sentimentalismo, porque hay gente que se siente desamparada, porque hay gente que se siente de alguna manera desconforme con su pasado, porque hay gente que quiere una renovación, una transformación de su vida, y también ese motivo la lleva a la religión. Pero hay otra mentalidad también. Hay otro motivo también por el cual un ser humano puede adoptar un proceso religioso, que no tiene que ver con factores culturales, familiares, políticos, económicos o sentimentales, sino que también hay personas que se acercan a un proceso de religión buscando, como explica Krishna en el Bhagavad Gita, buscando específicamente un conocimiento de Dios. O sea, hay personas que tienen motivos intelectuales que la llevan a una búsqueda espiritual seria, profunda y responsable, no sentimental. Entonces, hay personas que por su propia estructura de carácter tienen la necesidad de indagar de manera racional, de manera lógica y debidamente argumentada la búsqueda espiritual, la búsqueda de Dios, el conocimiento del absoluto. Y específicamente para esta clase de personas, este capítulo 4 del Bhagavad Gita es muy importante porque se denomina el conocimiento trascendental. Entonces Krishna no nos está pidiendo que practiquemos el Dharma solamente por una tradición familiar, mecánica, o solamente por una cuestión cultural heredada, menos que menos por conveniencia económica o por conveniencia política, tampoco por cuestiones puramente sentimentales, aunque ese puede ser el motor que movilice a algunas personas a acercarse a la religión. Acá lo que Krishna está exponiendo en el capítulo 4 del Bhagavad Gita tal como es una descripción profunda, clara, detallada y analítica del conocimiento trascendental en la práctica del Dharma, que es un tipo de descripción fundamental y necesaria para aquellos que,
con una mentalidad y una conciencia elevada, están buscando la práctica del Dharma, están buscando la práctica de la religión, no de manera sentimental, no de manera superficial, no por conveniencia material, sino comprendiendo las raíces del proceso espiritual. Es decir, personas inteligentes, racionales, conscientes, que quieren comprender cabalmente el fundamento, la raíz de la doctrina religiosa. Es decir, personas que adoptan un proceso de religión, de dharma o de vida espiritual debidamente fundamentado, lógicamente clarificado, analíticamente detallado, de modo tal que uno pueda tener una práctica del dharma adulta, madura, inteligente y consciente. Porque así es como piensan y sienten las personas avanzadas, las personas profundas, las personas que no se quieren quedar en la superficie de la religión, sino que quieren captar su esencia. Entonces Krishna, para todo ese tipo de personas, está exponiendo el capítulo 4, el conocimiento trascendental del Bhagavad Gita tal como es. Entonces, si queremos ir a la raíz, si queremos ir al fundamento, si queremos comprender un análisis del Dharma dentro del plano, no del sentimentalismo ni de la conveniencia material, sino desde la conciencia que nos eleva a una plataforma de conocimiento perfecto. Entonces, en este capítulo Krishna está explicando analíticamente cuestiones fundamentales que hacen a la estructura lógica del conocimiento trascendental, como ya lo expusieron oradores anteriores en esta comunidad del Bhagavad Gita tal como es. Es decir, para una comprensión de las raíces, de las bases, de la estructura lógica y racional de la filosofía Vaishnava y de este proceso Vaishnava del Sanatan Dharma, en primer lugar, en el capítulo 4, Krishna expone cómo es la transmisión del conocimiento védico. Entonces, el conocimiento védico no es algo que produce la imaginación de un poeta materialista. El conocimiento védico no es algo que produce la inteligencia limitada de algún filósofo mundano. El conocimiento védico no es la expresión ideológica de algún político de turno que tenga intereses mundanos. El conocimiento védico, para aquellos que buscan su raíz, su fundamento y su estructura lógica, es un conocimiento que expone Krishna mismo. El conocimiento védico en sí mismo es eterno. El conocimiento védico es increado. El conocimiento védico no procede de personas con limitaciones materiales. El conocimiento védico no procede de personas que están en ilusión, que tienen la tendencia a engañar, que cometen errores o que tienen sentidos imperfectos. El conocimiento védico es trascendental porque es eterno, es increado y procede de Krishna mismo. Tal como Srila Prabhupada explica en el significado, el conocimiento védico no es algo que surgió hace 5.000 años atrás. Hace 5.000 años atrás, Srila Vyasadeva puso por escrito el conocimiento védico. Pero el conocimiento védico es anterior a Srila Vyasadeva. Si queremos buscar un origen dentro del mundo material, porque el conocimiento védico es eterno, el conocimiento védico fue hablado por primera vez dentro del mundo material al primer ser creado, a Brahma, el de 4 cabezas, el arquitecto de nuestro universo en particular. Y digo esto para encontrar un comienzo temporal relativo, porque en el mundo espiritual, en Vaikuntha, todo es eternidad, bienaventuranza y conocimiento. El conocimiento es eterno, pero si queremos pensar o intentar dilucidar cuándo el conocimiento védico ingresó en el mundo material, cuándo ese conocimiento increado
y eterno, que no proviene de almas condicionadas. ¿Cuándo ese conocimiento ingresó en este mundo? No cuando se originó, no cuando se creó, sino cuando ingresó. Ingresó cuando Krishna, en la forma de Vishnu, le expuso este conocimiento al comienzo de la manifestación cósmica al propio semidios Brahma. En ese punto en particular. Y a partir de ese momento, Krishna expone para los que buscamos el fundamento, la raíz y la comprensión lógica de la estructura del conocimiento védico. A partir de ese momento con Brahma, el conocimiento védico fue transmitiéndose de maestro a discípulo a través de la cadena de sucesión discipular. Es decir, este conocimiento no es producto de un poeta material, no es producto de un filósofo material, no es producto de un político material. Es un conocimiento que proviene de más allá de este mundo, porque es eterno, que ingresa en este mundo a través de la instrucción que Krishna, en su forma de Vishnu, le da a Brahma, el primer ser manifiesto dentro de nuestro universo en particular, que se ocupa de darle forma, que se ocupó de producir hombres, semidioses, y expandir de alguna manera, luego con los Prajapatis, la población dentro de este universo en particular. Y a partir de ese Deva originario, Brahma, que a diferencia de Krishna tiene otro tipo de estatus ontológico, es que de Brahma comenzó a descender el conocimiento védico de maestro a discípulo. Es decir, el conocimiento védico desciende a través de la sucesión discipular. En nuestro caso, como pertenecientes a un linaje Vaishnava que es la Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya, este conocimiento desciende desde Brahma a Narada y de ahí a los discípulos de Narada, de ahí pasa por Madhvacharya, de ahí llega Chaitanya Mahaprabhu, de ahí llega a los Goswamis, va descendiendo Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, desde los discípulos de Srila Prabhupada llega a nosotros, ¿sí? Obviamente, nuestra sucesión discipular no es la única. Hay también otra escuela de conocimiento védico, que es la Rudra Sampradaya, otra que es la Kumara Sampradaya, otra que es la Sri Sampradaya. Entonces, el conocimiento védico comienza a descender, en nuestro caso, para la Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya, desde Brahma mismo. Ese conocimiento se transmite de maestro a discípulo. Ahora, Krishna en el capítulo 4 del Bhagavad Gita, bienvenido Vishvamitra Prabhu, Krishna en el capítulo 4 del Bhagavad Gita afirma que antes de hablar el Bhagavad Gita Arjuna, hace 5.000 años atrás, habló esta imperecedera ciencia del yoga al propio Vivasvan. Y esto demuestra una actitud de Arjuna. Arjuna no es una oveja. Arjuna no es una persona de fe ciega. Arjuna no es alguien manipulable. Arjuna no es un ignorante. ¿Por qué? Porque cuando Krishna dice que él expuso esta imperecedera ciencia del yoga a Vivasvan, Arjuna como persona consciente, como persona racional, le preguntó a Krishna, pero ¿cómo vos le pudiste exponer este conocimiento a Vivasvan si Vivasvan nació antes que vos? Una oveja, un necio, un irracional, un manipulable, simplemente agacha la cabeza y dice, sí señor. Arjuna dudó, Arjuna cuestionó, y Arjuna tuvo la suficiente libertad para plantearle a Krishna una pregunta. No dijo, vos sos Dios, te obedezco ciegamente, no entiendo nada, pero te sigo. No, Arjuna quería comprender. Arjuna tuvo la libertad espiritual para poder preguntar a su maestro. Y no preguntar
desde una duda escéptica. No, Krishna, te pregunto porque no te creo nada. No, la pregunta de Arjuna es una duda metódica. ¿Por qué? Porque la pregunta de Arjuna no busca anular la verdad. La pregunta de Arjuna no busca desconfiar, escéptica y absolutamente de lo que dice Krishna, sino que la pregunta de Arjuna es un paso, es un medio, es un método para que Krishna pueda esclarecer de manera más profunda lo que Arjuna quiere entender. Por eso que es metódica. Porque lleva a una mejor comprensión del conocimiento védico y no a invalidarlo o a un escepticismo total. Entonces, para aquellos que buscan un conocimiento de raíz profundo y una lógica de este Dharma que Krishna expone en el Bhagavad Gita y que está apoyado por un conocimiento trascendental, es que Krishna explica la diferencia ontológica, la diferencia metafísica entre la Shiva con J, el ser individual, el Atma, y el Ishvara, el controlador o la suprema personalidad de Dios. Entonces, no solamente Krishna explica que el conocimiento védico desciende por sucesión discipular, sino que Krishna explica que él pudo exponer el conocimiento védico hace mucho tiempo atrás a Vivasvana, el dios del sol, porque Krishna, como suprema personalidad de Dios, es increado. Ustedes dirán, bueno, sí, Krishna vivió en la tierra, aproximadamente tuvo 125 años, aproximadamente. Corríjanme si estoy equivocado en el número, por favor. Que acá hay Vaishnavas que tienen mucho conocimiento presentes en nuestra comunidad. Que Krishna fue hijo de Vasudeva y Devaki, adoptado por Nanda y Yashoda. Pero no es que Krishna antes de nacer de Vasudeva y Devaki no existía. No, Krishna se volvió manifiesto a partir de Vasudeva y Devaki. Pero Krishna, como suprema personalidad de Dios, es eterno, pleno en conocimiento y bienaventuranza. Ahora, tampoco nosotras, las almas individuales que estamos condicionadas, hemos sido creadas. Hay religiones que dicen que sí. El Vaishnavismo dice que no. El Gaudiya Vaishnavismo considera que el alma es eterna, tan eterna como Dios mismo. Entonces, somos todo uno. Dios es eterno, yo soy eterno. No hay diferencia entre el yo individual y Dios. Krishna es Dios, yo soy Dios, ustedes somos Dios. Ustedes son Dios. Pero lo hemos olvidado. Y el proceso de conciencia de Krishna es para dejar de identificarnos con el cuerpo, entender que somos almas eternas y que somos Dios mismo. No, eso es falso. Eso es impersonalismo. Eso es doctrina mayavada. Y cuando nosotros pronunciamos la segunda estrofa del Pranati de Srila Prabhupada, decimos Nirvishesha Shunyavadi, que Srila Prabhupada vino para superar la filosofía del nihilismo y la filosofía mayavada del impersonalismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que metafísicamente y ontológicamente Krishna es eterno, el alma es eterna. Pero como Krishna afirma en el Bhagavad Gita, hay una diferencia. Arjuna no podía recordar sus nacimientos pasados, pero Krishna sí podía hacerlo. Entonces, es verdad que el alma individual es espiritual, es verdad que Dios es espiritual, pero no estamos total y absolutamente en el mismo nivel. Krishna es Achintya, Krishna es Achyuta, Krishna es inconcebible y Krishna nunca cae. Cuando Krishna viene a este mundo, Él es ejemplar. En el Bhagavad Gita le afirma que Él mismo sigue el proceso del Dharma para darnos el ejemplo a todos los demás. Krishna es eternamente liberado. Él no precisa hacer rituales de Karma Kanda
para obtener resultado piadoso y disfrutar en esta vida y tras la muerte en planetas celestiales. Krishna no lo precisa, aunque Krishna sigue los rituales védicos. Krishna no precisa un gurú, porque Él es eterno, pleno en conocimiento y bienaventuranza, pero aún así nos dio el ejemplo de aceptar un maestro espiritual yendo al ashram de Sandipani Muni, pero para enseñarnos, no porque lo precise. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que nosotras, las almas espirituales e individuales, no somos achyuta, no somos infalibles. Somos espirituales, sí, como Krishna, somos eternos como Krishna, pero Krishna nunca cae bajo la influencia de Maya. Nosotras, sí. Nosotras sí. Porque como almas individuales nos identificamos con el cuerpo, nos identificamos con una nacionalidad, nos identificamos con una profesión, nos identificamos con ideologías políticas, nos identificamos con determinada sexualidad, nos identificamos con determinados deportes o hobbies, etc. Pero todo eso es maya, todo eso es ilusión, porque no somos el cuerpo. Entonces, a veces los Vaishnavas entendemos que no somos el cuerpo, pero entendemos que no somos la mente. Aún más, entendemos que no somos el ego, porque estamos practicando un proceso de vida espiritual muy avanzado, muy importante. Srila Prabhupada daba el ejemplo de la matemática elemental y la matemática avanzada. El Bhagavad Gita es vida espiritual avanzada, Dharma avanzado. Krishna lo expone a un Aryo, a Arjuna, no a un Melecha. Pero realmente, si bien en sentido teórico estamos libres de la identificación con el cuerpo, estamos libres de la identificación con el ego. Estamos libres de la identificación con esas ideas que creemos nuestras, simplemente por apego material. Entonces, hay una diferencia ontológica importante entre el ser individual y el ser supremo, porque Krishna nunca cae bajo el dominio de la ilusión, nosotros sí. Y los que estamos practicando vida espiritual en conciencia de Krishna, tampoco tenemos que pensar que tenemos la vaca atada, porque siempre tenemos algún desafío, siempre tenemos alguna situación para seguir aprendiendo y para entender el Bhagavad Gita tal como es, no como yo quiero que sea. Para entenderlo en función de lo que dice Krishna en el capítulo 4 del conocimiento trascendental. Entender el Bhagavad Gita tal como es dentro del marco de la sucesión discipular, comprendiendo que hay una diferencia entre la suprema personalidad de Dios y el alma individual. Pero además de exponer estos puntos, en esta parte del Bhagavad Gita, también Krishna está explicando por qué Él, que es eterno, pleno en conocimiento y bienaventuranza, desciende a este mundo. Porque hay personas que practican vida espiritual por tradición familiar, hay gente que practica vida espiritual por tradición cultural, hay gente que practica una vida espiritual por conveniencia política, por conveniencia económica, hay gente que practica vida espiritual porque está desahuciada, porque su vida es un desastre y quiere mejorar, pero hay gente que practica vida espiritual de manera inteligente. Y esa gente necesita necesariamente, valga la redundancia, conocimiento filosófico profundo. Y un conocimiento como el del Bhagavad Gita, que no proviene de un poeta material, ni de un filósofo material, ni de un político material, ni de ningún alma condicionada. El Bhagavad Gita fue hablado en la batalla, antes de la batalla de Kurukshetra, por el propio Krishna, que es Achyuta, ¿sí?, que es infalible, que nunca cae, y que es achintya, que es inconcebible. Y que tanto la naturaleza material como las almas espirituales somos uno y diferente con Krishna. Porque somos Shaktis, somos energías de Krishna. Y esa es la filosofía que transmitió Chaitanya Mahaprabhu a Rupa Goswami, personalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
que si bien originariamente desde Brahma o de diferentes grandes personalidades el conocimiento védico ha descendido de maestro a discípulo de tiempo inmemorial, si bien por fuera de la tradición védica de la India antigua nos encontramos con otras religiones, la de los cristianos, judíos, musulmanes, etc., que también tienen sus mecanismos para transmitir sus doctrinas religiosas con textos sagrados, en el caso de los católicos con la doctrina de los padres, de los doctores de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así, aunque la India no tiene el monopolio del Dharma o de la religión, porque religión hay en todas partes, y como Srila Prabhupada explica, ni siquiera Krishna está obligado a nacer en territorio de la India, porque Krishna es libre. Puede manifestarse en cualquier país o cualquier lugar geográfico del mundo, o de este universo, o de cualquier universo. Entonces, el punto es que teniendo tantas facilidades religiosas por dentro y por fuera de la cultura védica, aún así vemos que cierto sector de la humanidad se da a la irreligión. Vemos que hay personas que con todas las facilidades familiares, culturales, educativas, de textos sagrados, de maestros, de iniciación, de sacerdotes, de imanes, de rabinos, de brahmanas, etc., aún así hay gente que le da la espalda a la religión. Hay gente que le da la espalda a las reglas y regulaciones que plantean las diferentes escrituras religiosas. ¿Y cuál es la consecuencia? La degradación. La degradación material, la degradación moral, la degradación emocional, incluso la degradación espiritual, fundamentalmente la degradación espiritual. Entonces, a veces hay personas que tienen padres muy religiosos y esas personas se vuelven irreligiosas, pero aunque no creen en Dios, conservan al menos la estructura moral de sus padres. Y en sentido material no serán religiosos, pero son buena gente. Pero con el paso del tiempo, también esa herencia de valores familiares o esa herencia de valores culturales que aglutinaron a una familia, que aglutinaron a una comunidad, que aglutinaron a una nación por tener una base de tipo religiosa, por tener una base de tipo religiosa que con el paso de los siglos se fue secularizando. Entonces es tal la secularización y es tal el nihilismo que se produce con el paso del tiempo, que si bien una persona que es atea pero que tuvo padres verdaderamente religiosos, esa persona atea puede no creer en Dios, pero conserva los valores, por lo menos morales, de sus padres, con el paso del tiempo hasta se pierden esos valores morales. Se pierden esos valores morales. Y la sociedad se degrada, la familia se degrada, el individuo se degrada. Entonces, yo recuerdo un profesor que tenía en la carrera de filosofía que él decía: soy católico pero no practicante. Al menos alguien que lo ideal de una religión es aceptarla racionalmente, inteligentemente, comprendiendo sus raíces, comprendiendo sus fundamentos, comprendiendo sus estructuras lógicas, de un modo claro, no fanático, no sentimental. Y obviamente aceptarlo, pero ¿aceptarlo para qué? Para decir yo creo en esto, Krishna tiene razón, Prabhupada está en lo cierto. No, no es solamente para eso, es para practicarlo. Eso es lo importante, comprenderlo, tener el conocimiento acerca del proceso del Dharma o de religión que uno practica. ¿Pero para qué? Para tener esa comprensión. Para que esa comprensión se refleje en el plano de la acción. Para que nuestra aceptación profunda, inteligente, de cierto proceso de Dharma, tenga un correlato, tenga una coherencia en nuestro modo de vivir. Entonces, ese punto es muy importante. Que el Bhagavad Gita no es únicamente para estudiarlo y tener el título de Bhakti Shastri.
El Bhagavad Gita es principalmente, sí, para estudiarlo, pero estudiarlo para practicarlo, estudiarlo para transformar nuestro carácter. Como Srila Prabhupada dice en un significado del capítulo 13 del Bhagavad Gita, el conocimiento védico no es para el recreo del especulador de butaca. El conocimiento védico no es únicamente para saber mucho y acumular diplomas. Está bien eso, es importante, sí. Pero el conocimiento védico no es para el recreo del especulador de butaca. El conocimiento védico, dice Srila Prabhupada, es para transformar el carácter de cada uno de nosotros. ¿Y cómo se transforma el carácter? Mediante la práctica. Porque el hábito construye nuestra segunda naturaleza. Entonces, ese punto es muy importante. Krishna expone en el Bhagavad Gita diferentes procesos de yoga. ¿Para qué? Para que analíticamente los comprendamos, para que analíticamente los clasifiquemos. Bueno, esto es Karma Yoga, esto es Dhyana Yoga, esto es Jnana Yoga, esto es Bhakti Yoga. Sí, hay que comprenderlo. ¿Pero para qué? Para ponerlo en práctica. Para que ese proceso del yoga, y específicamente del Bhakti Yoga, transforme nuestra conciencia y obviamente nuestros deseos y por supuesto nuestras acciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay gente que en la cultura védica o fuera de la cultura védica conoce los preceptos religiosos, pero no los practica. Como decía un profesor mío de la carrera, soy católico pero no practicante. Ahora, ¿qué tiene? Aunque no es la posición óptima, es comprender y practicar. Pero ¿qué tiene a favor el que es de una religión aunque no la practique? Que al menos intelectualmente distingue lo correcto de lo incorrecto. Pero cuando se pierden los fundamentos religiosos de una persona, cuando se pierden los fundamentos religiosos de una familia, cuando se pierden los fundamentos religiosos de una cultura, y en función de la modernidad, cuando se pierden los fundamentos religiosos de los estados-nación modernos, que surgen a partir del Renacimiento europeo. Entonces, ¿qué sucede? Que nos degradamos. Que nos degradamos moralmente, materialmente, espiritualmente, intelectualmente, al punto en que creemos que toda opinión es válida, al punto en que creemos que todo sentimiento es correcto, al punto en que no distinguimos ni siquiera del bien del mal. Porque ya se perdió todo. Se perdió la comprensión, se perdió la práctica real, se perdió la práctica formal, se perdió el discernimiento. Y ahí hay degradación. Entonces, cuando la sociedad se degrada, cuando la sociedad se vuelve irreligiosa, ocurre lo que Krishna dice en el texto 7 del capítulo 4 del Bhagavad Gita tal como es. Yada yada hidharmasya glanir bhavati bharata avyutanam adharmasya tadadmanam srijamyaham. Cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa o descendiente de Bharata y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. Entonces, cuando un individuo, una familia, una cultura, una nación pierde sus bases religiosas, se seculariza, se vuelve nihilista y se degrada, la suprema personalidad de Dios misma desciende en su forma espiritual, trascendental, plena en conocimiento y bienaventuranza, libremente, para restablecer el Dharma. Y por eso es que Krishna expuso ante Arjuna el Bhagavad Gita tal como es. Como Srila Prabhupada explica en el significado, la religión son las leyes de Dios. ¿Y Krishna por qué nos da un Dharma? Porque le gusta saber más que nosotros, porque le gusta establecer reglas tiránicas, porque le gusta someternos. Para nada. Krishna no es una deidad tiránica. Krishna es un ser supremo que libremente trae el Dharma para que no caigamos en la irreligiosidad. Porque la irreligiosidad es la madre de la degradación. Y de la degradación
quedamos atados en la transmigración. Entonces, ¿para qué trae Krishna el Dharma? ¿Porque le gusta demostrar autoridad? ¿Porque le gusta someter? ¿Porque le gusta controlar? No, Krishna trae el Dharma para aumentar nuestra libertad. Krishna trae el Dharma para evitar la irreligión, para evitar la degradación y para evitar la transmigración. Krishna nos trae el Dharma para que podamos alcanzar la liberación. Krishna trae el Dharma para nuestro propio beneficio. Como Krishna dice en el Bhagavad Gita, uno alcanza la paz cuando entendemos que Krishna es el supremo disfrutador, cuando entendemos que Krishna es el supremo controlador, y cuando entendemos que Krishna es Suhridam Sarvabhutanam, el mejor amigo y bienqueriente de todas las entidades vivientes. Krishna no nos deja solos. Krishna desciende cuando prevalece la irreligión para restablecer el Dharma, porque Krishna es Suhridam Sarvabhutanam, el mejor amigo y bienqueriente de todos nosotros. Como amigo, Krishna nos entrega el Dharma. Como amigo, Krishna nos entrega en el Bhagavad Gita la práctica del Bhakti Yoga, para que evitemos la irreligiosidad, para que evitemos la degradación y para que podamos salir de la repetición del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Y ahí Krishna, a través del Dharma, que nos enseña en el Bhagavad Gita, poniendo especial énfasis en la práctica del Bhakti Yoga, Krishna como amigo y bienqueriente nos da la máxima libertad, la verdadera libertad, la liberación del ciclo de la reencarnación. Por eso es muy importante que en la práctica religiosa evitemos el sentimentalismo y valoremos el conocimiento, que valoremos la comprensión de la raíz del proceso de vida espiritual, que valoremos el fundamento del proceso de vida espiritual, que valoremos la lógica de la estructura por la cual comprendemos las bases de este conocimiento trascendental, que es eterno, increado, que ingresa al mundo material cuando el Señor Vishnu, que es una expansión de expansiones de Krishna, instruye al primer Deva, a Brahma, y que a partir de Brahma desciende a través de sucesión discipular de maestro a discípulo. Por eso este conocimiento védico no se recibe con sentimentalismo, ni con especulación mental, ni mediante imaginación poética, sino que se recibe en la relación entre maestro y discípulo, tal como nos dio el ejemplo Krishna al volverse el gurú de Arjuna en el capítulo 2 del Bhagavad Gita. Y básicamente este Dharma no es solamente para estudiarlo, no es solamente para comprenderlo, sino que es para practicarlo, para que sigamos las reglas y regulaciones del Bhakti Yoga. De ese modo nos liberamos de la irreligión, nos liberamos de la degradación y alcanzamos la liberación. Y si somos practicantes verdaderamente avanzados, y ojalá que algún día lo seamos, alcancemos incluso esa perfección que está más allá de la liberación, que consiste en el Krishna Prema, en el amor puro por Krishna. Hare Krishna, muchas gracias. Aum Tat Sat. Bien, Vishvamitra Prabhu plantea, recién hablabas del ego. Cuando hablamos del ego falso, que no es otra cosa que un falso yo, ese falso yo no está compuesto tanto por el cuerpo como por la mente. ¿Qué son los cuerpos gruesos y sutiles que creemos ser? ¿Por qué se menciona el ego falso como un elemento aparte de la mente y el cuerpo? Bueno, excelente pregunta, y como decíamos en la clase, que va a las raíces, que va al fundamento, que va a la lógica de todo este proceso. Bueno, gracias por el comentario, Diego Daniel Prieto. Gracias por la pregunta, Vishvamitra Prabhu. Gracias a todos ustedes por estar presentes. Gracias a Georgina por la invitación y a todos los administradores de esta comunidad del Bhagavad Gita tal como es. Bien, Vishvamitra Prabhu me hace una pregunta, pero él tiene la respuesta mucho más clara que yo. Y siempre a partir de mis preguntas él me termina instruyendo. Así que muchas gracias, Vishvamitra Prabhu. Entonces sí, claramente el ego falso, ego significa un sentido de identidad, un sentido de un yo.
y hablamos de ego falso como contraposición de un ego verdadero, ¿sí? Es decir, el ego falso es la identificación, número uno, con el cuerpo burdo, compuesto por materiales que tradicionalmente se denominan tierra, agua, fuego, aire, éter, etc. Entonces el cuerpo tiene una dimensión burda, pero a su vez también hay una identificación de un ego falso con la mente. ¿Qué es la mente? Porque uno podría decir, bueno, sí, el cuerpo es cambiante, yo digo que mi cuerpo tuvo forma de bebé, de niño, de adolescente, ahora de adulto, algún día de anciano. Entendemos claramente que no somos el cuerpo. Entendemos que es ego falso identificarnos con la cobertura burda, el cuerpo externo, pero a veces es muy difícil desidentificarnos o quitar el ego falso de nuestro yo sutil, la mente, la inteligencia y el ego, ¿sí? Entonces la mente también es una forma de un no yo, porque la mente es la facultad que tenemos para pensar, sentir, desear, aceptar y rechazar. Entonces también ahí estamos en el terreno por fuera del yo verdadero, porque la mente es material. En el plano material, la mente es material. O sea, la mente nos hace pensar que, bueno, que tal vez, no sé, para mí es mejor estudiar una carrera que otra. La mente nos hace sentir que es mejor ser de un equipo de fútbol que de otro. La mente nos hace desear que es mejor, por ejemplo, vivir bajo la modalidad de la bondad que vivir bajo la modalidad de la ignorancia, por supuesto. La mente nos hace aceptar, ¿sí?, todo lo que creemos correcto para nuestro proyecto de vida. La mente nos hace rechazar todo lo que consideramos que es negativo en función de los objetivos que queremos alcanzar. Bueno, la inteligencia también es parte del ego falso, es nuestra capacidad para discernir, ¿sí? Tiene una capacidad mucho más profunda. Y la inteligencia tiene como función estar iluminada por el conocimiento trascendental, porque eso produce lo que Krishna explica en el Bhagavad Gita, un tipo de inteligencia particular que se llama inteligencia deliberada. La inteligencia deliberada es una inteligencia nutrida por el conocimiento védico, que tiene como función jerárquica subordinar a la mente para que la mente subordine a los sentidos. Y en función del conocimiento, la inteligencia nos señala la conveniencia, la importancia, el beneficio de la práctica del Dharma. Bueno, el ego falso tiene que ver con aceptar todo un conjunto de upadis, un conjunto de designaciones, que son temporales, pero que uno las cree o las acepta como el yo, ¿sí? Que soy hombre, que soy argentino, que soy alto, que enseño filosofía, que son todas cosas que cambian, porque como tengo deseos materiales y voy a reencarnar, vaya a saber en mi próxima vida quién voy a ser. Entonces, el ego falso sí implica aceptar upadis, que son designaciones que le adherimos al cuerpo, ¿sí? Que soy parte de esta familia, que soy miembro de tal cultura, que hablo tal idioma, que tengo estos valores, que tengo estas preferencias artísticas, económicas, políticas, intelectuales, deportivas, etc. Bueno, espero haber respondido, Vishwamitra Prabhu. Bien, ¿hay alguna otra pregunta o comentario o crítica, por supuesto, no? Bueno, no observo ninguna otra. Gracias, Vishwamitra Prabhu. Espero que haya sido satisfactoria la respuesta. Bueno, les agradezco porque a pesar de todas mis deficiencias, a pesar de todo lo que tengo que aprender, me dan este espacio para seguir aprendiendo. Así que son todos muy amables conmigo. Hare Krishna, muchas gracias. Aum Tat Sat.